con Horacio Facio, economista y filósofo, acerca de las dos figuras de Javier Milei y de Donald Trump, si están cortadas por la misma motosierra. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, contame, ¿qué igualdad hay, qué similitudes encontramos entre ambos personajes y en qué son totalmente diferentes? Bueno, empecemos por la igualdad. Ambos personajes en ambos países no se los vio venir, claramente en el caso de Milei. Y en el caso de Trump, todas las previsiones giraban alrededor de una elección muy disputada, una paridad bastante cercana a lo que no se podía prever para un lado o para el otro, y sin embargo, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, fue una victoria contundente del Partido Republicano encabezando la fórmula Trump. Es decir, obtuvo mayoría tanto en la cantidad de votos como en el colegio electoral. Y prácticamente ganó en todos los estados. En el caso, esto no se lo vio venir en Estados Unidos, o por lo menos los analistas políticos y sociales deberán hacer un profundo análisis, por no decir una profunda autocrítica, porque los instrumentos de que dispone la sociología moderna, los análisis de opinión, no pueden captar ese fenómeno, por supuesto con un margen de error razonable, pero no con el que se produjo con estas elecciones de Estados Unidos. Claro, Probablemente, ahí perdón, sacamos sí. una diferencia, ¿no? Que es que Donald Trump se presenta como ya fue presidente y su segundo mandato respecto a Javier Milei. Eso desde ya, pero de todas maneras interesa saber por qué no se vio venir ese fenómeno en Estados Unidos. Entonces, más allá de que no vamos a hacer el análisis acá, porque además no somos analistas de opinión, probablemente en el caso de Estados Unidos tenga que ver con algún tipo de voto vergonzante que no se explicita efectivamente las intenciones de votar hacia un personaje que es claramente discutible. Bueno, pero en el caso de Estados Unidos se dieron exactamente las mismas condiciones que se dieron acá, en el sentido que no era previsible que ganase en el caso de Estados Unidos Trump por tamaña diferencia, y en el caso de Milley simplemente que ganara, porque había Claro. salido segundo en el balotaje de primera vuelta. Bueno, acá la explicación, tampoco es el tema principal que vamos a profundizar, hay que recordar que no tanto no se lo vio venir por ese 30% que sí lo votó y que representa el voto más duro, más afín con lo que pensaba el candidato Milei, sino por ese 24 o 26%, para ser exacto, para llegar al 56% que logró en segunda vuelta, que es el voto de una porción, prácticamente un cuarto de los votantes, que no querían saber nada absolutamente con el peronismo gobernante o cualquiera de sus variantes. Eso tampoco se vio claro como una forma de prever de que iba a haber un voto más racional hacia un personaje más previsible como podría ser Massa y un personaje más imprevisible como podría ser Milei. Bueno, esa es básicamente, Santiago, las similitudes o la igualdad de ambos Ahí personajes. saqué otro, ¿no? A ambos los denominás personajes, no políticos. Son outsiders. Bueno, porque en realidad es así. Ninguno de los dos tiene tradición de militancia política, Santiago. Sin duda. ¿Y qué otras similitudes respecto a la política? Otra similitud es su relación con Elon Musk, la relación que hoy quiere tener Javier Milei y que quiere tener Donald Trump.
entendiendo que va a ser parte del gobierno de Donald Trump, según lo que se supo. Bueno, puede ser una similitud que podemos agregar respecto un poco a, digamos, defender, remarcar, impulsar la iniciativa privada independientemente de los favores del Estado. Puede ser esa una igualdad, un parecido, pero resulta interesante, Santiago, pasar ahora a las diferencias, porque muchas veces se piensa o podemos pensar equivocadamente que estamos ante dos gobernantes que comparten una ideología y nada más alejado de esto. En esto, digamos, vale la pena profundizar un poco. El ideario liberal, casi teórico diría yo, de Milei, exacerbadamente liberal, que verá sus límites respecto a la política económica, tanto a nivel interno como a nivel internacional, la necesidad de negociar, la necesidad de matizar algunos principios que muchas veces se lo presenta como absolutos, pero claramente apunta a una especie de libertad de mercado, en el caso de Milei. Libre iniciativa, absolutamente ninguna intervención estatal. En el caso de Trump, nada más alejado de esto. Trump es claramente un intervencionista, un defensor de los intereses de su país. Un interés del clásico modo de vivir americano. El clásico defensor de el blanco protestante medio oeste norteamericano, que no tiene ninguna limitación para decir vamos a poner aranceles a los países que nos exportan demasiado. Recuerdo una anécdota que se hizo conocida en una reunión internacional de gobernantes. Trump le dice a Merkel, en ese momento canciller de Alemania, dice, ustedes no se... Es casi infantil, pero fuertemente defensor de los intereses norteamericanos. Señora Merkel, ustedes nos están vendiendo muchos automóviles. Y Merkel le contestó, ¿por qué no los fabrican mejores que los nuestros? Claro. Como diciendo, si Ford y Chevrolet no pueden competir con BMW, Mercedes-Benz o Volkswagen Audi, bueno, el consumidor elige el mejor producto. El problema es de ustedes, pero el proteccionismo, ¿dónde queda, no? Claro, pero Trump no tiene ningún empacho, Santiago, de decir, vamos a defender el trabajo de nuestro país. Incluso hay que recordar el fuerte mensaje, incluso acompañado de medidas de compulsión a las empresas con sede en su país y que, bueno, habían diversificado la producción de sus bienes en diferentes países, diferenciando partes, en fin, claro. Lo que es un tema tecnológico del capitalismo moderno. Sin duda, no es un tema del nacionalismo económico. Ahí, Horacio, me quedo con esa gran diferencia, con que mucha gente cree que son muy parecidos, pero creo que esa es una de las diferencias más grandes, entendiendo que la importación genera competencia y cuando haya importación también genera menos trabajo y menos ventas acá en la Argentina. Gracias, Horacio. Vamos a seguir profundizando esto.